no compartí yo la manera ni la visión del licenciado Omar en cuanto al PRI. Yo creo que no le tenía mucho amor al PRI. No me digas. Pues fue presidente del PRI, presidente municipal. Diciendo que al presidente municipal Jorge Reyes se lo sacaron de la manga. Hola, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de la temporada número 2 de la entrevista desde abajo. Yo soy Alberto Rodríguez Ángeles y me toca conducir este esfuerzo de periodismo que hacemos en conjunto desde abajo MX con la agencia A Ver Sonríe. Si me ven la boca rota, créanme que es totalmente a propósito. Me agarré a golpes con un trompista acá afuera, pero no se fijen. El día de hoy tengo el placer de conversar con una mujer que desde mi punto de vista es referente de la política en el Estado por muchas razones, y esto no es nada más decirlo por decirlo. A razón de su trayectoria política, pero también a razón de lo que ha construido, me parece que es una conversación muy interesante para los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que vienen. Me refiero a ni más ni menos a quien hoy funge como la presidenta del Comité Directivo Municipal en Pachuca del PRI, Geraldina García Gordillo, que además ha sido senadora, presidenta del Comité Estatal, secretaria de Estado, presidenta municipal. En fin, Geraldina, muchas gracias por recibirnos. No, al contrario, muchas gracias a ti. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Contenta de recibirlos aquí en el Comité Municipal. Oye, ¿hace cuánto que no dabas una entrevista? Ay, un ratito. Bueno, hace poquito di una, creo, 2. Pero sí, pues ya habían pasado 7 años, más 7 o menos. años. Más o menos. ¿No? Fíjate, yo siento que te reintegras de alguna manera al escenario político. ¿Estoy equivocado o no? Es decir, mira, sí, claro, tuviste el paso por el Senado recientemente, sí, pero habías estado en otros espacios, ¿no? Cuéntame. Mira, la verdad es que la participación política, quieras o no, cuando lo inicias y te gusta, siempre va a haber una manera de que estés en actividad. Cuando la licenciada Caro fue candidata a la gobernatura, yo fui su enlace en el municipio de Tulancingo. Ahí estuvimos haciendo trabajo político para ella. Y digo, para el partido, obviamente, y después, pues ya en el Senado, que me invitó a ser su suplente, pues también la acompañamos en la campaña, cosa que me permitió, pues, regresar a muchos lugares que hacía muchos años que yo no había regresado. Y la verdad, pues, sí te quedas con un poco de la nostalgia de cuando ibas y que ibas pues prácticamente 24/7 te la pasabas en los municipios del estado, pero también pues es un volver a ver si hemos avanzado o no y cómo nos hemos ido construyendo o deconstruyendo, ¿no? Te toca ser dirigente del partido en el municipio en un tiempo muy distinto a los de antes. Sí. ¿Qué es lo primero que sientes al momento de estar en esta responsabilidad, a diferencia de los tiempos que te tocaron con otras responsabilidades? Mira, yo te voy a decir que honestamente yo asumo esta responsabilidad a invitación del presidente, del licenciado Marco Mendoza, y con toda la claridad de que hoy los escenarios son totalmente diferentes. Efectivamente, yo te diría que en mi experiencia nunca tuvimos escenarios tan fáciles. Okay. Sí éramos el partido mayoritario, sí éramos el partidazo, decían alguien, ¿no? Un partido de Estado, finalmente, ¿no? Sí, y un partido que nace para ser gobierno, porque bueno, sí, así es el origen del partido, ¿no? Sí, eso es cierto. Entonces, si bien es cierto que las cosas eran más fáciles, pudiéramos decir, también es cierto que siempre había retos, ¿eh? No siempre teníamos todo planchado, ni todo estaba tan a la medida como pareciera. Sí se tenía que hacer un esfuerzo de operación política, de convencer a los actores políticos al interior del partido, pero también como gobierno también había una mística de inclusión. Yo considero que eso es
lo que al PRI lo hace diferente. Que siempre, a pesar de ser gobierno, a pesar de tener todo el poder en su momento, siempre buscó la inclusión de las otras expresiones políticas. Y eso, insisto, es lo que creo que nos hace diferentes. Al principio yo comentaba que eres un referente de la política estatal y no me equivoco, porque cuando pienso en tu trayectoria, pienso, por ejemplo, en la primera vez que yo te entrevisté, hace muchos años, eras directora del Instituto de las Mujeres, en el sexenio de Miguel Ángel Osorio. De Manuel Ángel Núñez. Perdóname, de Manuel Ángel Núñez. Pasas a... te vuelves una funcionaria transeccional, Miguel Osorio, Paco Olvera, llegas a la presidencia del PRI a nivel estado, fuiste diputada local, en fin, traes un bagaje muy, muy interesante. Me atrevo a decir que si alguien ha visto transcurrir la política en los últimos años, eres tú, y has sido protagonista en ese sentido. Quiero hacerte nuevamente la pregunta, ¿cómo sientes que ha cambiado el ambiente político? Yo creo que ha cambiado radicalmente, porque, como te decía yo, mi partido siempre buscaba la inclusión, los equilibrios, aún siendo el partido en el poder. Yo creo que hoy la parte de la lealtad, de la institucionalidad, hoy parecen palabras o conceptos hasta cierto punto vacíos, porque hay un transitar de actores políticos. Hoy creo en la democracia y la justicia social, que son los principios que abandera el PRI, y mañana con una tranquilidad cambias de idea. Y entonces yo te voy a decir que eso es algo de lo que a mí me hace regresar al partido. Okay. ¿Te habías ido? Regresar activamente al partido. No me había ido, pues, como te mencionaba, como suplente de la licenciada Caro, como su enlace en la candidatura a gobernadora, pero estaba yo viendo las cosas desde lejos, simplemente dedicándome a mi vida personal, algo que era importante hacer. ¿Te alejaste en el sexenio de Omar Fayad? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Me puedes contar por qué? La realidad es que, mira, el licenciado Omar, no sé si recuerdas, yo fui suplente de Omar Fayad a la presidencia municipal. Sí. Entonces yo pude conocer un poco su personalidad. Y yo te diría que cuando él sale de candidato, yo consideré, sin que hubiera una afinidad, dije, bueno, va a ser un buen gobernador. Tenía todo para hacerlo. Había sido el primer secretario de Seguridad a nivel nacional, muy joven. Y todavía con la PFP. Así es. En el estado fue secretario de Educación de Desarrollo Social, procurador, diputado federal 2 veces, presidente municipal. Todo apuntaba a que podía ser un buen gobernador, más allá de que yo tuviera una afinidad política y personal con él. Yo dije, bueno, nosotros hicimos... El licenciado Olvera es un hombre de partido, es un hombre institucional, y desde nuestra tarea institucional y él como militante de un partido, él tenía el objetivo de que como partido le entregáramos el gobierno a otro priista. Y lo hicimos, se trabajó. El licenciado Omar era un buen candidato, nadie lo puede negar. Aunque no querían que fuera candidato, ¿no? Pues mira, yo te puedo decir que siempre en la política hay grupos, hay expresiones. Yo, en lo personal, siendo secretaria, lo único que entendí yo es que fuera de nuestra actividad institucional, en el tiempo que la ley nos lo permite hacer tareas de partido, nuestra tarea era trabajar por el candidato que tenía el partido. Y así lo hicimos, ¿no? Por eso te decía yo que pues lo que yo veo es que se hizo un trabajo. Para empezar, un buen gobierno te permite que el partido en el gobierno pueda, que el siguiente sexenio sea otra persona afín al partido. Si no hay buenos resultados, si no hay un trabajo político de atención hacia la ciudadanía, es muy difícil que se pueda dar esa transición. Entiendo.
Entonces, pues nosotros trabajamos institucionalmente como priistas que somos, y bueno, tan es así que Omar Fayad fue gobernador. ¿Tú le apostabas a alguien más en esa época? No, porque, como te digo, yo soy una mujer que se construyó en la disciplina del partido, no solo en el partido, sino a nivel personal. Pues yo tuve un padre que fue educado en el seminario, después en el ejército. Entonces, además éramos una familia de puras hermanas, pero eso no limitó a que siempre la disciplina, el deber ser, fuera lo que nos marcara, ¿no? Entonces, para mí la disciplina, la institucionalidad, pues era algo con lo que yo había crecido. Muy de novela latinoamericana tu familia. Pues muy mexicana, ¿no? Sí. Muy mexicana, muy lo que muchas familias vivimos. Digo, mi papá se va a estudiar al seminario porque era la manera de poder estudiar cuando no tenías recursos económicos, ¿no? En ese entonces, pues tú podías ingresar al seminario y no era una cuestión económica gravosa. Y después de ahí, cuando ya le dijeron, eres muy buen estudiante, muy buen deportista, pero tu vocación no está aquí, entonces pues se va al ejército, que en ese entonces pues también era, pues tenías alimentación, educación de manera gratuita. ¿Sientes que esa educación disciplinaria influyó para que te quedaras en el PRI? Sí, claro. ¿Sí? Absolutamente. Cuéntame más. Mira, yo te diría que sí la educación, sí la disciplina, tanto en el hogar como ya en mi carrera profesional, pues te van construyendo y te van formando acerca de las cosas en las que crees y cómo debes enfrentarlas. Yo por eso te decía que el tema de la lealtad es algo que pareciera que hoy se desdibuja, y hace poco escuchaba yo a alguien que decía, bueno, yo avisé, entonces no traicioné. No, pues está todo dar, ¿no? O sea, yo te aviso a ti, mi esposo, que voy a tener otra relación. Entonces ya no te traicioné, ¿verdad? O sea... Bueno, pero una cosa es la fidelidad o la disciplina y otra cosa es aguantar. ¿No? ¿Aguantar qué? En este caso, digo, a lo mejor porque mi historia personal ha sido muy respaldada por el partido, como tú lo dices, tuve la posibilidad de tener muchos encargos, de desempeñarme en muchas áreas, tanto del gobierno como del partido, desde la parte institucional, administrativa, pues todos los espacios que me brindaron, tanto el licenciado Manuel Ángel, que fue el primero que me da un espacio en el gobierno del estado, pues eso es lo que te va construyendo y te va formando. Entonces, yo te diría que yo lo que creo es en la democracia y en la justicia social, y las personas somos imperfectas, ¿no? Pero yo creo que en este sentido, pues nosotros los seres humanos somos los que le damos cuerpo, le damos sentido a las instituciones. ¿Pero sigue siendo el mismo PRI, Gera? No sigue siendo el mismo PRI, ni tendría por qué seguir siendo el mismo PRI. ¿En qué notas la diferencia? Noto la diferencia en que hoy el poder desgasta. El poder desgasta, y eso de alguna manera pues fue minando la percepción que se tiene del partido. El PRI ha vivido una campaña de descrédito desde hace 25 años, más o menos. A veces ganado, muchas veces no. Bueno, fueron muy poderosos nuevamente con Peña Nieto. Así es, pero además, ¿por qué el poder? Porque el PRI se dedicó a construir instituciones. Porque sí, efectivamente cometimos errores, no podemos decir que no, tan es así que las personas buscaron otra alternativa. Oye, una vez escuché a alguien que decía, el PRI construyó muchas instituciones, pero también se dedicó a destruirlas. ¿Es así? Yo creo que no, porque al final del día lo que hoy tenemos, yo te puedo hablar en el caso del sistema de salud. Yo quiero que me digas qué nueva institución de especialidades ha construido los últimos gobiernos. Hoy el referente siguen siendo las instituciones que creó el partido, ¿no? Entonces, digo, el sistema educativo,
Y vamos a referirnos al estado de Hidalgo. Ujú. Hoy el sistema educativo, la red de educación del sistema educativo de educación media superior y superior, esa es una construcción Ujú. que hizo el PRI, que hizo básicamente el licenciado Jesús Murillo. Y, por ejemplo, ¿qué me dices de la reforma a Pemex del sexenio de Peña Nieto? Mira, hoy tenemos un Pemex quebrado. Ujú. El gobierno, nosotros como gobierno somos eso. Ujú. No somos empresarios, no somos... Está demostrado por gobiernos del PRI Ujú. que no somos... nosotros no debemos administrar empresas. Pemex es una empresa, Ok. ¿no? O sea, ¿tú crees que el Estado no debe hacerse cargo de algo como Pemex? Yo creo que no en su parte mayoritaria, sí tener una participación porque son recursos del Estado, Ajá. ¿no? Es del subsuelo, pero está demostrado Ajá. que sin la inyección de capitales privados, poco hemos avanzado. Ya. Somos ricos de nada, ¿no? Ok. Gera, todo esto me lleva a pensar, ¿cuál es la posición ideológica del PRI hoy en día? Mira, yo creo que en ese sentido el partido un poco se ha desdibujado, ¿eh? Ok. Te lo diría, porque... Ideológicamente. Ideológicamente. Porque de repente nos vamos mucho a la derecha, Sí. ¿no? Sin que sea nuestro origen. Yo recuerdo mucho que cuando fui diputada, que iba a iniciar ya el periodo de sesiones, se tienen los acuerdos, ¿no? Con las diferentes fuerzas políticas para ver quién va a presidir las diferentes comisiones que había, digo, porque hoy han cambiado mucho y hay comisiones nuevas, creo que hay otras que desaparecieron, otras que les cambiaron el nombre, ¿no? Entonces yo me acuerdo que con el coordinador, que en ese momento mi coordinador fue Roberto Pedraza, el diálogo era, a ver, Roberto, ¿por qué vamos a ceder, si éramos mayoría, nosotros, las comisiones con los temas que le dieron origen al partido? Ya. ¿No? O sea, todavía es una plática, ¿no? Los temas que le dieron origen al partido, Claro. La ideología, los principios. La comisión de migración creo que la tenía el PAN, la comisión de asuntos indígenas, el PRD, cuando fueran temas que abanderó el PRI, ¿no? Y en la idea de la inclusión, de que todas las fuerzas políticas se vieran representadas y representadas dignamente, presidiendo comisiones, fuimos dejando esos temas. Justamente yo por eso te comentaba qué tanto construyó, pero que también qué tanto abandonó. Sí, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, yo no te puedo decir, ay, no, el PRI ha sido, no se ha transformado. No, sí, en el camino, como yo te decía, el poder nos fue desgastando. Y también la otra parte, que la visión que teníamos como partido era esta parte de la inclusión, de decir, hoy no hay inclusión. Ya. Hoy son solo los que corresponden a una corriente política y no hay nada más. Ya. Y lo hemos visto con las decisiones en la Cámara de Diputados, en el Senado, donde hoy es así llegó y así se queda, no hay discusión, no hay debate, no hay nada. Ya. No, esa es una práctica, por no decir del PRI, pero como de la política nacional, va esto, va el otro y los demás tienen que obedecer. Yo entiendo que haya una visión. Puedo no coincidir con la visión, pero hoy quien gobierna tiene esa visión. Okay. Pero no necesariamente, si a ti te mandan un texto y te dicen no le mueves ni un punto ni una coma. Ajá. Entonces, ¿en dónde está el hacer política? ¿En dónde está esa inclusión? Una verdadera democracia es aquella que incluye a los que piensan diferente a ti. Entonces, porque las iniciativas siempre llegan y se hacen a rajatabla. A mí me tocó verlo en el Senado, ¿no? Entonces ibas, fijabas un posicionamiento, hablabas, pues bien por ti, ¿eh? Nada más. Entonces, esa parte de no incluir y de pensar que todo lo que yo hago es perfecto, me parece que es equivocada, porque al final del día tenemos un país muy diverso, con muchas expresiones,
políticas y sociales diferentes, y aquí lo importante es que se incluyan todas las visiones. Sí, pero yo me pongo a pensar justamente ahorita que decías, en el tiempo que estuviste en el Senado, que estuviste, ¿qué fueron? ¿3, 4 meses? No, como 3 semanas, pero al final del día fueron De veras. Semanas, perdóname. Fueron sesiones donde se estaban discutiendo leyes muy importantes como la desaparición del Coneval, por ejemplo. Sí, sí, sí. Como Oye, la ley de seguridad. Oye, pero ¿no te quedaron ganas de regresar? Mira, yo creo que siempre nos quedan ganas de poder participar, de poder incidir. Exacto, ¿no? ¿Sí? Pues estar en el Senado es la más alta tribuna del país. Cualquier político, o creo que aunque no te digas, no, todos somos políticos, Sí. ¿no? Que no seas militante activo de un partido, no te limita a que no quisieras estar en el Senado. Pero la participación política se da activa se da desde todos los escenarios, ¿no? Sí. Con o sin cargo. Con o sin cargo. Claro. Y hoy pues se abre esta oportunidad de estar aquí en el comité municipal, donde también puedes fijar posiciones, hacer política. Fíjate, una cosa que yo siempre he querido preguntarte es lo siguiente, y eso es también mucho a manera de duda personal. Ahorita que estuviste en el Senado, fuiste senadora suplente. Fuiste presidenta municipal de Pachuca suplente. Entraste como presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del PRI, no como suplente, pero sí como interina. Es decir, ¿qué circunstancias se ha dado de que pareciera que te ha faltado una oportunidad propia, Gera? No, yo creo que la oportunidad propia está ahí. Si no, no hubiera podido acceder a esos espacios, ¿no? Mira, también quiero decirte que hay que hacer acuerdos, hay que hacer política, y entonces hay que entender que hay que sumar a una expresión política, hay que sumar a otra expresión política. Yo te decía que aún siendo el partido en el gobierno, cuando yo llego al partido, el gobernador era el licenciado Miguel Osorio. Si alguien sabe de política y si alguien tenía una fuerza política importante, era él. Llega como presidente Jorge Rojo y no llega planito, sin mayor oposición. Se tuvo que hacer operación política, hablar con los actores políticos, sumar voluntades dentro de los propios priistas. Entonces, yo creo que se ha ido perdiendo esta parte de hacer política, esta parte de sumar a los actores políticos. No hay actor político pequeño. No, hablando me queda específicamente claro. de los políticos, pero si te vas también al complemento de todo esto que es la ciudadanía, hoy creo que necesitamos rehacer la forma de hablarle a los ciudadanos. Y tú no eres de ninguna manera una política pequeña. O sea, yo sinceramente lo pienso. Por eso me pongo a pensar como que le hace falta una oportunidad propia. No es así. Pues mira, yo... O sea, ¿no te han quedado como las ganitas de oigan, ya, mucha suplencia, mucho interinato? Mucha suplencia, aunque hace muchos años alguien me dijo, Carolina, nunca desprecies una suplencia. Bueno, ¿no? Al final del día es una manera y por algo están las suplencias. Finalmente, ¿no? Has llegado y si no me equivoco, en tus hombros está la responsabilidad de haber sido la primera presidenta municipal mujer de Pachuca. Sí. Fíjate lo que eso significa, Geraldina. Y fuiste, creo que la segunda o la tercera presidenta del PRI estatal. La segunda. Después de Estela Rojas. ¿Ves que no eres una política pequeña? O sea, no me lo dijiste. O sea, que lo llegara a pensar, me parece que no es así. Por eso te pregunto, ¿no se queda uno con la espinita de... ¿Qué crees? No, yo digo, por supuesto que siempre, cuando estás en un escenario político, pues siempre quieres el siguiente escalón, el siguiente espacio, y quieres, pues igual puedo llegar, pero no de suplente o como propietario, pero al final del día también, yo no soy una mujer de obsesiones. Bueno. ¿No? Entonces, sí. Lo importante es estar, lo importante es poder contribuir al desarrollo del Estado, es poder lograr poner temas en la agenda político-social. Bueno, ¿ya qué crees que no se ha dado esto?
insisto, esta candidatura propia, esta oportunidad propia? No sabría decirte, en la política son momentos y circunstancias, se juegan muchos factores que a veces no alcanzamos a ver, ¿no? Entonces yo creo la que... realpolitik que le dices, ¿no? Sí, y en donde, sí, pero entonces Los mejor no, o equilibrios, espérate tantito, o tú como eres de casa, pues aguántanos, ¿no? Uf, Que claro. la verdad yo me siento muy contenta y muy agradecida con quienes me han dado los espacios, porque hay algo muy, muy significativo para mí. Los espacios que he tenido la oportunidad de ocupar, los he hecho con absoluta libertad y siempre he tenido el respaldo y el apoyo de quien en su momento me dio la posibilidad de poner el espacio. Y te pongo un ejemplo que para mí siempre será y estará ahí. Cuando inicia el gobierno del licenciado Manuel Ángel, él crea los programas sociales. Atención a indígenas, a comunidades marginadas y adultos mayores, zonas marginadas. Atención a migrantes, me parece que también, ¿no? Creo que sí. Y en la Dirección de Atención a la Mujer. Y nosotros en esta búsqueda de posicionar el tema de las mujeres, porque aunque es el pasado reciente, porque es pasado reciente, era un tema que te volteaban a ver y decían, ay, ya vas a empezar con tus cosas de las mujeres. Que además siempre he sido feminista, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, como te decía yo, a pesar de, cualquiera pensaría que con un padre estricto, egresado claro. del ejército y demás, sí. él, yo creo que fue el primer feminista que yo conocí. Ok. Siempre, y mira que fue seminarista y militar. Sí, y Bien. siempre, bueno, mi madre también hacía su tarea, ¿no? Entonces, siempre era la idea de tú puedes, de hay que hacerlo, y siempre nos aventaba el ruedo, a como pudieras. Entonces, te decía yo que en esta parte, yo creo que es cuando sí había habido esfuerzos anteriores, el Consejo Hidalguense de las Mujeres con doña Gloria Conde, ¿no? Sí había habido esfuerzos, no fui ni la primera ni la única, sino que a mí me tocó un momento y una posibilidad de que quien gobernaba nos dio la apertura para poder hacer un trabajo e ir posicionando el tema en la agenda política y administrativa. El licenciado Manuel Ángel toma la determinación de que el instituto, iniciamos como Dirección de Atención a la Mujer y después se crea el instituto como una institución con personalidad y patrimonio propio, ¿no? Dándonos libertad, y quien presidía la Junta de Gobierno era directamente el gobernador. No había intermediarios en los temas de género. Ya. Entonces... Fuiste la primera directora del Instituto de las Mujeres. Instituto. Bien, fíjate. Sí. Fíjate. Yo con mis deditos que no se teclee el decreto de creación. Mira, me parece que hay una correlación entre tu padre militar, seminarista, que te veo ser una figura muy fuerte. Algo. Y tú también has estado muy cerca de figuras políticamente muy fuertes. Manuel Ángel, Miguel Osorio, trabajaste con Francisco Olvera, bueno, con Omar Fayad estuviste afuera, y ahora con Carolina Vigiano. Que es un poco paradójico, ¿no? Bueno, a lo mejor pues yo solita me las busqué, ¿no? Tal vez, ¿no? La verdad es que para mí ha sido muy, me ha ilustrado mucho. Ya. Lo traía la parte esta de la disciplina, pero también el quehacer público demanda, y además a mí me ha dado mucho gusto trabajar con gente muy firme de carácter, que sabía lo que quería, y eso pues te educa, te forma. ¿Qué periodo te ha dado más satisfacción? Híjole, no sé, es que todos tienen algo, fíjate. Yo recuerdo que cuando el licenciado Francisco Olvera me invita a ser secretaria de salud, yo dije, secretaria de salud. Digo, es una distinción, era yo creo que la segunda secretaría más grande del gobierno del estado. Sí, ¿no? Después primero la de SEP, educación, sí, claro. y después salud. Y bueno, además
era muy importante porque la Secretaría siempre contó con un equipo muy formado. El personal de la Secretaría de Salud son hombres y mujeres que se preparan permanentemente, que se actualizan, que pues yo creo que de maestría para arriba andan la mayoría, sobre todo de los mandos medios y superiores. Entonces, bueno, eso me dio una tranquilidad y al final del día pues yo sabía que yo no iba a dar consulta, ¿verdad? Pues para eso estaban los médicos y todo el personal exprofeso. Íbamos a hacer una tarea de administración y de vigilancia para que los servicios de salud funcionaran. Bien. ¿No? Entonces, ¿y qué pasa? La disciplina, la formación te sirve para poder transitar en esos espacios y yo considero que hacerlo bien. Ahorita que tocas el tema, perdón, cuando uno busca a Geraldina García, secretaria de Salud, inevitablemente sale el asunto del señalamiento de la Auditoría Superior de la Federación sobre la no comprobación de más de 335 millones de pesos que se habían destinados al entonces Seguro Popular y que se dijo, ¿qué pasó ahí, secretaria, con ese dinero? Finalmente, ¿qué pasó con eso? Mira, afortunadamente en el mes de septiembre ya obtuvimos la resolución. O sea, del 2025. Así mero. No me digas. Sí. O sea, pasaron 10 años. Son un poquito tardados los procesos, ¿no? Ajá. Entonces, finalmente ya se tuvo la resolución por parte de la Auditoría Superior de la Federación, donde determinan que no hay ningún daño al erario y que los recursos se utilizaron para lo que eran, ¿no? O sea, no hubo desvío de recursos. No. ¿Y por dónde viene esa versión entonces? Mira, lo que pasa es que son etapas de los procesos. Se hace la auditoría, se da un tiempo para atenderlas. Siempre hay observaciones, ¿eh? Quien te diga que tiene cero observaciones, pues no lo sé. Ajá. Igual y hay, y yo no los conozco, ¿no? Pero siempre hay observaciones por diferentes razones, ¿no? En el transitar de la administración siempre hay detalles que no observaste, que no diste vista a algún lado, ¿no? Entonces, se dan los tiempos procesales que marca la ley, te dicen, oye, hay estas determinadas observaciones. Si tú recuerdas, cuando sucede este asunto, yo ya había salido del gobierno. Entonces, esta notificación de las observaciones se hace de manera institucional a quien en el momento esté en el gobierno, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que quien está en ese momento al frente del cargo es el responsable o era el responsable de manera institucional de la atención a las observaciones que marca la auditoría. No sé qué pasó, no sé si se Estamos hablando del secretario... ¿Qué me sucedió a mí? Durante el sexenio... No, de Omar. De Omar Fayad. Ok. Entonces, pues yo no sé qué pasaría ahí. A lo mejor hubo algún teléfono descompuesto que... ¿O te quisieron afectar? No lo creo. ¿No? No lo creo, porque ¿qué ganarían? En política muchas cosas no se saben. No lo creo. O sea, nadie te pidió a ti, Geraldina, desvía 335 millones. No, gracias a Dios, no. Porque ya ves que durante el sexenio de Olvera, por ejemplo, ocurrió lo de Radio y Televisión de Hidalgo. Mira, yo conocí presas. Muy de cerca al licenciado Olvera, no a partir del gobierno, de que fue gobernador, sino yo ya tenía el gusto de conocerlo desde mucho antes, y para mí es un hombre íntegro, decente, que a mí en lo personal y en las reuniones que me tocó ver, ningún asomo de que pudiera llevarte siquiera a suponer alguna ilegalidad. Por el contrario. Fíjate, fuiste, ¿con quién, o más bien, ¿con quién sentiste más cercanía? ¿Con Olvera o con Miguel Osorio? Es que los dos son diferentes. Con el licenciado Osorio yo tenía una relación muy cercana, ¿no? Sí era más estricto, ¿eh? Con mucho. Bueno, es un liderazgo más duro, ¿no? Sí. Pero sí, una gran cercanía. Y con el licenciado Olvera, un hombre muy amable, un caballero que te daba mucho chance, te generaba mucha confianza. ¿Y con quién sentiste más empatía política? ¿Con Osorio o con Olvera? Con Osorio. Sí. Que Osorio y Olvera siempre estuvimos
en la misma idea ¿Te política. consideraste osorista durante Sí, mucho tiempo? claro. ¿Y te dolió que se fuera del partido? Sí, por supuesto. ¿No hablaste con él? Sí, ¿Qué le dijiste? que lo repensara, pero creo que no le gustó ¿Qué mucho. opinas de eso? ¿Qué opinas? Mira, Porque yo él se creo- va y se va mal. Yo creo que en esta parte, para mí es un excelente político. Digo, no es para mí, para muchos hombres y para muchas mujeres. Y yo creo que en el transitar, pues imagínate, fue el segundo hombre más poderoso del país. Pudo haber sido candidato presidencial. Entonces, yo cómo llego al PRI o por qué llego al PRI activamente, por Miguel Osorio. Entonces, esta parte de que él tomara esa decisión, él tiene sus razones y creo que las ha explicado. Yo siempre he creído que hay que dar la batalla adentro. O sea, ¿tú crees que se equivocó al irse? Yo creo que él tuvo sus razones y seguramente conoce muchísimas más cosas de las que pudiera yo conocer para tomar esa decisión. Yo considero que el PRI nos ha dado mucho en lo personal y al país. Y por eso es mi batalla de estar aquí, de seguir trabajando por el partido. El partido se lo merece. Yeah. Las personas nos equivocamos, cometemos errores, pero en lo que yo pueda procurar que el partido siga siendo una opción política, lo voy a hacer. Alejandro Moreno lo atacó mucho. Alejandro Moreno se hizo a la sombra de Miguel Osorio. ¿Ya? ¿A la sombra? ¿Cómo fue? Él era cercano a Miguel Osorio. Eran amigos, no a la sombra tal vez. A lo mejor la palabra no es esa. Bueno, él era Más secretario de bien, Gobernación. Sí. A la sombra muchos, ¿no? Pues sí, pero tal vez Alejandro no a la sombra, sino como un discípulo, pudiéramos decirlo mejor, ¿no? Para darle la ubicación Era parte adecuada. del equipo. Era parte del equipo. Ya. ¿Qué pasó? Solo ellos lo saben, ¿no? Cosas de hombres políticos. Cosas de políticos. Por eso te pregunto, porque de pronto Alejandro Moreno se va contra Miguel Osorio, lo insulta prácticamente, y tú que fuiste tan cercana a Miguel Osorio, pues no te vas con él, te quedas. ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué eres disciplinada? Porque yo no sé qué pasa en esos escenarios. Ajá. Y porque yo le debo mucho al partido. Y porque creo, insisto, que hay que seguir dando la batalla al interior. ¿O Carolina Vigeno te convenció de quedarte? Caro es una persona a la que yo le reconozco que conmigo ha sido absolutamente respetuosa, que en lo que ha podido siempre me ha apoyado, ¿no? Es una mujer con mucha experiencia, a pesar de ser bastante más joven que yo en edad cronológica. Tiene una experiencia política impresionante, ha tenido la posibilidad de transitar en escenarios nacionales a muy buen nivel. Y creo que Caro jamás se atrevería a sugerirme nada. Por el contrario, me pregunta qué pienso, qué opino, y siempre respeta mi opinión. ¿Y en qué momento se da este reencuentro? Evidentemente previo a la candidatura del Senado, ¿no? No, fíjate que cuando se va a venir ya la decisión para elegir candidato a la gobernatura, pues se veía en el escenario que Caro pudiera ser la candidata, y para mí fue un acto de congruencia. Si yo soy una feminista, si siempre estamos buscando espacios para las mujeres, espacios de decisión, porque luego te dicen, no, es que en tal institución hay no sé cuántas mujeres. Sí, pero no están en los espacios de decisión. ¿No? Qué bueno que estén, pero entonces tenemos que arribar a los espacios de decisión, donde se dictan las normas, donde se ejerce el recurso, donde se dan las decisiones importantes. Sí, ¿no? Tienes toda la razón. Sí, total. Entonces, cuando se ve en el escenario que Caro pueda ser nuestra candidata, yo la busco y yo le ofrezco a incorporarme y ayudarla en donde ella considere. Ya. Y te invitó, y te fuiste a Tulancingo. Sí. Y así se fue dando la relación. Así es. Cuando viene ese rompimiento con Omar Fayad, ¿tú te quedaste con ella? La verdad es que sí, claro, por supuesto. Ajá. O sea, para empezar era el partido. Ajá. Y en segunda, pues
no compartí yo la manera ni la visión del licenciado Omar en cuanto al PRI. Cuéntame. ¿Qué visión era esa? Era esa, perdón. Yo creo que no le tenía mucho amor al PRI. No me digas. Pues fue presidente del PRI, presidente municipal. ¿Al PRI o a otro PRI? Otro tipo de PRI. Yo creo que al PRI. Porque imagínate en el escenario que él estaba, con el poder que tenía, Ajá. ¿por qué ir minando al partido? Ajá. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo de esa manera? Las dirigencias que estuvieron en la gestión, cuando el licenciado Omar Fayad fue gobernador, las dirigencias que hubieron, yo creo que no tuvieron nada de inclusión ni de apertura. El discurso del licenciado era que iba a haber una nueva generación de priistas. Yo los ando buscando. ¿No? ¿Dónde están? O sí existió, pero... Pero no eran priistas porque no están. Okay. ¿O dónde están? Ya, ¿no? ya. Entonces, yo no coincido, nunca coincidí con su forma de ver el partido. Entonces, pues por eso estuvo bien que no participara yo con él. Y estuvo bien que ahora ya no esté en el PRI. Sí, porque yo creo que hay que decir la verdad, ¿no? Él te apartó, porque, a ver, fuiste su suplente, si tenían una relación, no sé si institucional cerca. nada más. Exactamente. ¿Nunca lo hablaste con él? No. ¿No? No. ¿Y durante esa suplencia, por ejemplo? No, para nada. Él andaba en sus cosas. Que además yo me acuerdo que era un muy buen candidato. Yo insisto en que fue muy buen candidato. Tenía mucha creatividad. Y sigue teniendo, creo. ¿Hubo miedo en el PRI de que él fuera por otro partido, o independiente? Yo creo que estábamos en condiciones de poder elegir. Y yo creo que se toma una buena decisión. Como te digo, por lo menos en trayectoria, pues yo creo que tenía una buena... Había otros también con buena trayectoria, pero pues Omar siempre fue una posibilidad. O sea, ¿en ese momento tú estabas de acuerdo con que él fuera candidato? Sí, claro. Ok. O sea, tenía todo para hacerlo. Ya. ¿Y entonces en algún momento qué? ¿Se perdió? Yo creo que su visión del partido. Dejó fuera los grupos, ¿no? ¿O qué? Sí, quiso hacer un partido de él, yo creo. ¿Y ahora él se fue y tú estás aquí? Pues así son las instituciones. Oye, viene un periodo muy interesante. Viene la elección del 2027 a presidencias municipales y diputaciones locales. Yo supongo que te vamos a ver, ¿no? Pues mira, cuando andamos en esto, las posibilidades siempre están ahí, ¿no? Sí. Yo creo que, te decía yo que mi objetivo es trabajar por el partido, se lo merece el partido, le ha dado mucho a México, le ha dado mucho a Hidalgo, me ha dado mucho a mí en lo personal. Hay muchos hombres y mujeres que creen en el partido. Hoy seguimos teniendo referentes en las colonias, en los barrios, gente que nos dice, vamos a hacer algo. Okay. No dejemos que el partido desaparezca. Y yo me debo a esa gente. ¿Te gustaría regresar a la presidencia municipal de Pachuca? No. Gracias, Fernando. Gracias. Porque me puse a pensar que el partido va a postular, no sé si tiene, pero tiene la posibilidad de postular una mujer a la presidencia municipal de Pachuca, ¿no? Creo que sí, creo que están ahí todavía en los acuerdos. Geraldina García. Mira, yo creo que segundas partes nunca fueron buenas. Yo considero que lo ¿Te curaste de espanto en el periodo? No, pues es un encargo precioso. Estuviste más de un año, ¿no? Como año, 8 meses, me parece. 8 meses. Es un encargo precioso, es un gran honor. Que dices, ya tengo mi foto ahí en la Ya, lo que sigue. Y además pensando en que, ¿por qué regresar cuando pudiera haber otras opciones? ¿Te preocupa lo que está pasando en Pachuca? Sí, por supuesto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves a la ciudad? Mira, yo veo a la ciudad... yo entiendo que ser presidente es complejo, que no tienes todas las herramientas a la mano, pero también entiendo que, mira, la administración pública es una carrera. No amaneces hoy y dices, ay, quiero presidir algún órgano de la administración pública. Se requiere una carrera, hay que trabajar, hay que aprender.
O sea, ¿me estás diciendo que al presidente municipal, Jorge Reyes, se lo sacaron de la manga? No sé si se lo sacaron de la manga, pero la verdad no me he tomado a la tarea, que debería de hacerlo, de analizar cuál es su trayectoria. Entiendo. Y la iniciativa privada te da experiencia, pero la administración pública es eso, la administración pública. Y yo insisto, es una carrera, te enseña, aprendes de muchas cosas. Yo me acuerdo que, no sé si recuerdas a Noé Paredes, de Tula. Sí, Noé Paredes, papá. El papá, sí, porque está el hijo. Él fue secretario de Desarrollo Social y era mi jefe cuando hicimos el Instituto de las Mujeres. Okay. Y entonces él me platicaba cómo era diferente, es un empresario muy exitoso, cómo era diferente el manejo tanto de los recursos y con ello las decisiones. En una empresa privada, bueno, seguramente tienes un consejo de administración, presentas un proyecto, es sustentable, válido, adelante. En la administración pública no. Los recursos tienen nombre y apellido, tienen objetivos específicos. Ser presidente municipal también demanda hacer política, y hacer política es atender a los ciudadanos. ¿Y en qué crees que está fallando la administración? Fíjate que yo te mentiría, yo no tengo hoy construida una imagen. Yo veo camellones y parques desatendidos, montones de basura, veo un tema de inseguridad que anda por ahí rondándonos, veo muchos establecimientos irregulares, veo un hay que ver la Plaza Constitución, por ejemplo, ¿no? Bueno, o sea, imagínate. Sí. No, y vete aquí a un lado de este centro comercial donde quitaron los bares donde iban los niños de calcetas y demás allá de Zona Plateada, y ahora los pasaron acá. Acá por por el Walmart. Ajá, ¿no? sí. Ya le hicimos el anuncio, no sé si se valga o no. Y entonces ahora los pasaron por acá. Sé que hay muy cerca del PRI, pues. Lejos, tan cerca y tan lejos. Tan cerca y tan lejos. Arreglaron las calles acá por Soriana City Club y lo único que hicieron fue aumentar el número de puestos semifijos. Entonces, esa parte, es muy difícil decir, no muy difícil, es difícil decir que no cuando eres presidente municipal o servidor público, pero es más honesto a decir sí y a permitir un desorden. Bueno, cuando eres autoridad, muchas veces, si no es que la mayoría, tienes que decir que no. Así es. ¿Cierto? Y no todo el mundo se atreve a decir que no. ¿Y hay algo que te gusta? ¿Que me gusta? De lo que está pasando en Pachuca. Pues, ¿qué me gusta? Lo que dejé yo, dices. Lo que dejé yo. La victoria del bien. ¿Que ya la viste? Está muy descuidada, ¿eh? Mucha basura. Volvemos a lo mismo, ¿no? Okay. Y a ver, a las administraciones municipales nos toca barrer, trapear, sacudir y estar los días que todo el mundo descansa. Esos días son los días que tenemos que estar. Siento que la victoria del viento es Laura Varga. Ya sabes que somos geniales. Cuando no es Laura Vargas, era Paula, era yo. Ahí ponle el nombre que quieras y todas cabemos. Oye, Jera, ¿y qué te gustaría? No te vas a quedar como presidente del comité de Pachuca toda la vida. No, ¿qué me gustaría? Mira, yo tengo como objetivo y como compromiso que en las próximas elecciones nosotros podamos recuperar espacios. ¿Cuántos? ¿Hasta dónde? Lo iremos viendo. ¿A nivel estatal o a nivel municipal? A nivel municipal. También se me antoja ir a otros municipios, pero... Perdón, qué bueno que lo dices. Tú hiciste mucho trabajo en la Huasteca. Sí. Y de pronto ya no fuiste candidata. Y de pronto ya no fui. Cuéntame esa historia, Jera. Contexto. Era el año 2000... Ay, ¿qué crees que Bueno, ahorita lo ponemos en un sitio. Sí. Y te mandaron que ibas a ser candidata a diputada federal por la Huasteca. ¿Qué crees? Nunca me dijeron. Yo les agradezco a quienes me han dado oportunidades que nunca me han dicho, vas a hacer esto y a la mera hora no. Porque eso es terrible. Entonces...
Porque Pues, sí. pues fue una idea que yo fui construyendo y una posibilidad que yo fui construyendo. O sea, a ver, yo era enlace allá, como ya ves que el gobierno tenía enlaces. ¿Y a ti se te antojó que podías No ser se candidata? me antojó, yo fui haciendo un trabajo que me fue poniendo en el escenario para poder ser candidata. ¿Y lo construiste? Federal. Y lo construí. ¿Y lo construiste? Personalmente te lo digo, me parece que muy bien. Sí, sí. Era casi inminente que ibas a ser candidata. La verdad es que yo ya traía, no, nunca así me senté a acordar, ya sabes, como sacan sí. en las películas o en los memes de esas pláticas así, Ajá. ¿no? Yo creo que a mí lo que me dio y me posicionó en ese momento fue el trabajo, la dedicación, porque la verdad, yo te voy a decir una cosa, yo lo disfrutaba muchísimo. Uh-huh. Sí, me iba semanas enteras, ¿no? Pero yo lo disfrutaba mucho, andar en el calor, en las comunidades, a mitad de la obra, pasando los ríos, o sea, era algo que yo disfrutaba mucho. La ¿no? Huasteca es algo. Uh-huh. Y entonces yo creo que eso fue lo que me fue poniendo en el escenario, sin que nadie me hubiera dicho vas a hacer o voy a hacer trabajo para. Eras enlace y aprovechas el trabajo. Ok, ajá. Entonces, pero bueno, ya se venían las decisiones. Yo afortunadamente, como te decía, siempre he tenido aspiraciones, pero no obsesiones. Uh-huh. Entonces, pues cuando se da la decisión de que no iba yo, que iba Caro, Es que eso, te bajaron por Carolina. Pero mira, son decisiones que se daban a otro nivel. ¿Pero lo dije bien? Pues no me bajaron, yo creo que ahí... Porque sí te hablaron y te dijeron, ¿ya no vas? Pues algo así. Oye, es que es sensacional porque cuando están los tiempos políticos, hay de dos lugares donde te hablan, ¿no? Ajá. Y cuando te habla el del segundo piso, dices, no, ya no fui. ¿Qué sentiste, Geraldine? ¿Te enojaste? No, por supuesto que Ay, no. no es cierto. Dije, chin, ni modo. Ay, sí. No, la verdad es que no. O sea, surgió esta Geraldine disciplinada que dijo, bueno, colgaste el teléfono. ¿Qué crees? Que dije, bueno, pues, pues no era para mí. Además, pero tanto. ¿qué crees? Cuando lo haces con gusto y cuando el trabajo es lo que, o sea, yo lo que te digo, iba yo a trabajar, a hacer mi tarea como secretaria de Desarrollo Social, a estar en las comunidades, organizar a la gente. Nos tocó atender el tema del brote de cólera, la inundación en San Felipe Orizatlán. O sea, nos tocaron varios temas que nos permitieron estar ahí, hacer presencia, acercarnos mucho a las personas. Yo no iba con ese objetivo. Entonces, como no era, yo voy a ir para hacer esto. Entonces, cuando no se dio, dices, pues sí, sientes feito, ¿verdad? Vas y ahogas tus penas o sea, básicamente, un ratito y al día siguiente ya estás, porque además déjame decirte. Te echaste un aguardiente ahí en pues el aunque centro. Sea. ¿Lo platicaste con Carolina en su momento? ¿Qué crees? Que a la primera persona que fue a ver Caro en ese momento fue a mí. Ok. Sí, bueno, pues tú traías todo. Pues te tenía que ir a ver. Cuando se dio la decisión, ella, pues conocedora de las formas políticas, lo primero que hizo fue buscarme y platicamos. Claro. Y yo le dije, pues lo que se te ofrezca, hombre. ¿Siempre tuvieron una buena relación? Fíjate que sí, institucional yo no lo había tratado tan cerca, ¿no? Pero ella siempre ha sido una política profesional, ¿no? Y yo he procurado aprender de los buenos políticos y también en esa idea, pues respetarla, reconocerla, porque hay algo que es muy importante en la política y fundamentalmente entre las mujeres, que hay que aprendernos a reconocernos y a jerarquizarnos. ¿no? Claro. Eso fue algo que dijo Beatriz Paredes hace mucho tiempo. Repíteme eso, porque eso que acabas de decir me parece que es muy importante. Es que entre mujeres reconocernos y jerarquizarnos. Entre mujeres políticas. Y creo que de todos los partidos, ¿no? Sí, en general. Yo de pronto siento que la política es una y la política de mujeres es otra. Que de pronto los estandartes se diluyen. Que tú te puedes entender con una mujer política de otro partido porque hay algo que las atraviesa. O sea, hay algo como que, por ejemplo, prácticamente todas las mujeres en política enfrentan misoginia. Todas. Por supuesto. ¿Cierto? Sí. Entonces, eso es... O sea, yo he crecido con eso en la política, con esas enseñanzas. Lo que te digo, Beatriz Paredes lo dijo aquí hace muchos años. Y entonces,
eso es lo que a mí me ha dado el partido, Ya. ¿no? Ese tipo de enseñanzas, ese tipo de ejemplos a seguir o de conceptos de los que me apropié y creo que he tratado de llevarlos y cumplirlos en todo momento. Ya. ¿Y ya platicaste con Carolina de lo que viene para ti en el 2027? No, ¿No? no, yo creo que... No, a ver, ¿es un no o un no te voy a decir? No, yo creo que ahorita tenemos que trabajar, que empezar a dar resultados. Y entonces, Bueno, perdóname que te lo diga, pero igual muchos cuadros no tienen en este momento. No, pues no tenemos. Entonces hay que irlos a buscar. Entonces, pues tú eres uno. Entonces hay que irlos a buscar y hay que recordarle a las personas que somos una opción, que los priistas sabemos trabajar, que también habemos priistas honestos, que también habemos priistas que salimos a dar la cara por la gente y que estamos aquí por absoluto compromiso. O sea, ¿de veras te vas a quedar a construir el partido, no a buscar una candidatura? Pues es que si lo invierto, entonces ya no funciona. A ver, ¿cómo? O sea, si mi objetivo es solamente la candidatura, entonces no voy a poder hacer un buen trabajo con la militancia. No que sea tu objetivo. Obviamente en política siempre tienes que construir, no te puedes Sí, claro. No te puede volver a pasar lo de la Huasteca. Uno nunca sabe. Entonces, uno nunca sabe y hay que estar preparados para todo. O sea, estás preparada para todo en lo que viene. Mira, yo tengo la satisfacción de haber estado en muchos espacios. Y si en este andar se presentan opciones para darle espacio a otras mujeres, sobre todo, no que los hombres no, okay. A otras mujeres, hombres y mujeres, también es válido y mi objetivo se habrá cumplido. Yo lo que quiero es que el partido avance y recupere posiciones. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Lo iremos viendo en el camino. En la política hoy hay un escenario, mañana hay otro. Ahorita a las horas que sean, en 3 horas algo puede pasar. Entonces, nada está dicho. Alguien me decía una vez algo muy trágico, pero muy cierto. Estamos a un accidente de coche de que la política cambia. Afortunado o desafortunadamente. ¿Cierto? Desafortunadamente en muchos casos. Oye, Geraldina, tú como feminista y como líder del PRI en Pachuca, ¿te gustaría que fuera una... O sea, más bien, a ver, ¿Hidalgo ya merece una gobernadora? Yo creo que Hidalgo merece una gobernadora desde hace mucho tiempo. Okay. En los números, quienes más participan en el activismo político son las mujeres, quienes mayor número representan a los partidos, no solo al PRI, ante las mesas receptoras de casilla son las mujeres. En los comités de obra de la comunidad los presiden los hombres, pero quienes participan y hacen la tarea son las mujeres. Entonces... Ellas son las que llevan la gente. Sí, y ya el presidente llega y buenas tardes, ¿cómo se encuentran? ¿Todo bien? Entonces, claro que ha cambiado y hay mujeres, y ha habido mujeres comisariadas ejidales y demás, pero no es la mayoría ni es ¿Por qué deben haber más? Porque debe ser en correlación al trabajo que desempeñan. Si las mujeres no participaran en la comunidad, en la sociedad, bueno, pues los espacios públicos también debe ser en función de eso, ¿no? Y si las mujeres participamos activamente y si las mujeres estamos todos los días en la vida social y comunitaria, ¿por qué no presidir los espacios? Ahora, ¿estás de acuerdo con la reforma que plantea la paridad general para que todos los partidos lleven una mujer como candidata? Mira, yo creo que eso trae por ahí algo no totalmente claro. Y déjame decirte que también en algunos temas yo creo que se ha utilizado el tema de género que desde una perspectiva que no nos ayuda. El sistema de cuotas, hay muchas personas que lo critican, pero ha sido la única acción afirmativa que ha permitido que haya una mayor representación de mujeres, ¿sí? Pero también te voy a decir una cosa, sí hay paridad en la Cámara de Diputados, pero los que presiden las comisiones, el coordinador, son hombres. Hoy tenemos una presidenta de la Cámara de Diputados, pero
pues porque ya no les quedaba otra. Pero volvemos a lo mismo. Yo creo que meterlo con calzador no me parece que sea lo mejor, inclusive para las mujeres, ¿no? Esta obligatoriedad a veces siento yo que nos genera un rechazo. Pero te voy a decir una cosa, está bien que sea para mujeres de 6 años. Okay. O sea, quieren dejar 2 años que ni una presidencia municipal. Bueno, lo plantean de 5 para poder empatar las elecciones, ¿no? A ver, esa idea del empatar las elecciones, como por... Pues se supone que para ahorrar gasto electoral. Gasto electoral, yo siempre he tenido la idea, y es una apreciación personal, que las elecciones generan una dinámica económica. Ah, sí. Hay actividad en las áreas de materiales impresos, hasta de consumo de gasolina por la actividad. Te mueve la economía, Inclusive te mueve la economía de las comunidades y de los lugares más apartados. Sí. Yo digo, bueno, eso es porque cierto, es una realidad. O sea, tú ibas a Tlanchinol, ¿no? Tlanchinol. Y ahí pasabas a comer tus enchiladas y tus caldito de acamayas, ¿no? Uno de los municipios más bellos. Sí, precioso. Y entonces, cuando no hay elecciones, en lugar de que pasáramos 20, pasan 1 o 2. Bueno, no lo digo como broma. Yo sí creo que la actividad política genera un dinamismo. Desafortunadamente, nuestro estado no es un estado industrializado, donde tú tengas una expectativa de poder incorporarte a una empresa. Pachuca es una ciudad fundamentalmente de servicios, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes generar un mayor dinamismo? Yo digo, es una idea que yo tengo y que siempre consideré. La democracia cuesta. Ya. Y yo te insisto, mucha paridad, mucho reconocimiento a las mujeres, gobernatura de 6 años. Bueno, igual el PRI no tiene mucho problema interno, porque ya sabemos quién va a ser candidata a gobernadora, ¿no? ¿Ya sabes? Sí, luego te lo digo. ¡Cuéntame! Y, por ejemplo, Morena tiene un debate ahí muy fuerte, porque hay muchos hombres que se quieren meter y no hacer que una mujer sea candidata. Tú eres una mujer, insisto, feminista y política. ¿Crees que es justo o Hidalgo puede tener a su primera gobernadora, a partir de una reforma como esta? Sí, yo creo que sí, de 6 años, sí. De 6 años. Sí, claro. Pues, ¿por qué 2? Ni siquiera lo de una presidencia municipal. ¿Qué tal que te vemos a ti de candidata? ¿Qué tal? ¿Verdad? Nada está dicho. O sea, ¿no me dices que no? Pues no. ¿Por qué decir que no? Muy bien, Gerard. Muchísimas gracias. No, fíjate, al contrario. Ya para terminar, quisiera dejarte la cámara y el micrófono como un espacio propio para que tú digas lo que tú quieras. Pues muchas gracias. A mí me da mucho gusto poder tener este espacio de comunicación para compartirles un poco de lo que soy, de lo que creo, de lo que pienso, y también para invitar a los hombres, a las mujeres de Hidalgo a que participemos en la política. Hoy más que nunca nuestra ciudad nos lo requiere, nuestro país, y solo el estar mejor, el que nuestra ciudad y nuestras familias puedan vivir de una mejor manera es participando. Desde el espacio que consideres, pero participa. Muy bien. Y entonces ya te apuntamos como precandidata a la candidatura. Como decían con Roberto Pedraza, apúntame tu lista. ¿No las extrañas a toda esta bandilla? Roberto algunos Pedraza. Sí, algunos no todos. Sí, los veo. No todos. Mira, a mis 64 ya estoy en edad de elegir. Y sí los veo ahí, su desayuno de los jueves, ahí voy apartando mi lugar. ¿Tú fuiste parte del grupo La Joya? Sí, con Don Daris. Sí. Perdón que me extienda. No, sí. Y ya acabó el grupo La Joya. Bueno, pues es que mira, el otro día estábamos pensando, no, que fulani, no, es que ya no está. Le digo, oye, Jesús, un amigo que yo le ayudé para que entrara a trabajar al INEGI, ya se jubiló. Y yo lo ayudé a entrar. El tiempo pasa, ¿no? ¿Quién lo dijera de la canción? Y nuestra tarea, hoy mira,
Hay que formar jóvenes, nuevos cuadros. Sí, como ¿No? uno. No vamos a ser nosotros siempre. Aunque querramos estar siempre, ni podemos. Bueno, pues me acabas de decir que todo puede pasar. ¿Todo contigo. puede pasar o no? No, pues yo no sé. Sí. Si yo fuera priista. Muchas gracias, Geraldina. A ti. Pues muchas gracias a Geraldina García Gordillo, presidenta del comité del PRI en Pachuca, por esta amabilísima charla política. A nombre de Desde Abajo MX, de la agencia Ver Sonríe, soy Alberto Rodríguez. Por favor, denle me gusta, compartan y comenten este video, tanto en YouTube como en todas nuestras plataformas de redes sociales, para que lleguemos a más gente. Ya ven que vale mucho la pena aprender y escuchar a personalidades como Geraldina García. Soy Alberto Rodríguez Ángeles, nos encontramos en la próxima.